Hace ya 4 semanas quedó inconclusa la sección de Lucas, capítulo 3. Y es mi deseo el poder ir navegando por estas aguas, por emprender este viaje o retomar este viaje en Lucas. El Señor ha sido tan bueno con nosotros porque desde las páginas de Hebreos hemos podido crecer cada uno de nosotros en nuestro entendimiento de quién es Cristo. A través de la exposición de la carta a los Hebreos, cada uno de nosotros hemos sido testigos de cómo el Señor, teniendo un gran cuidado por los suyos, un recordatorio claro y a la misma vez esa exhortación fuerte para despertar de nuestro sueño, si es que estábamos ahí, y reconocer y admirarnos de nuestro sumo sacerdote, del creador de todo, y de la misma manera poner en nosotros, en nuestro corazón, ese deseo por anhelar ese reposo, por anhelar esa ciudad celestial, por anhelar ese futuro con Cristo. Estos domingos pasados hemos sido recordados de una manera tan linda de parte de nuestro Dios a través de las páginas de las palabras inspiradas por Dios, escritas en la epístola de los Hebreos, de este maravilloso y glorioso futuro para sus hijos, además de ese maravilloso y glorioso presente de aquel que intercede por nosotros a la diestra del Padre, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando retomamos ahora nuestra travesía por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, volvemos a posicionarnos antes de la cruz. ¿Recuerdan? No estamos todavía, no hemos llegado a la parte de la historia después de la cruz, sino que nos encontramos antes. Y de manera muy específica, en Lucas capítulo 3 nos encontramos con el testimonio del mensajero del Señor. Ya con anterioridad hemos estado estudiando de la importancia de poder apreciar que Juan el Bautista tenía una misión tan especial, tan importante, y además en cumplimiento con lo que Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4 ya había anunciado. Sus padres, tanto Elizabeth como Zacarías, habían sido testigos de la obra de Dios. Y de la misma manera, en el capítulo 1 y capítulo 2 nos dimos cuenta también del anuncio del nacimiento del Mesías y de su desarrollo, de su crecimiento, porque como lo hemos estado afirmando todos estos domingos, tanto en Hebreos como en Lucas, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, completamente Dios y completamente hombre. No hay duda de eso. Y hace 4 domingos, cuando nos encontrábamos iniciando el capítulo 3 de Lucas, les mencionaba yo 3 escenas que veíamos y que nos llevaban a poder apreciar el plan de Dios. Y me gustaría que ahora que continuamos y si Dios permite concluimos de la sección del versículo 1 al versículo 20, podamos añadir una escena más, es decir, podamos añadir un encabezado más. Y si todavía tienes tus notas de hace algunas semanas, si usas una libreta o si hoy estarás comenzando, bueno, vamos a estudiar 4 escenas que describen el ministerio de Juan y preparan el camino del Mesías. Y es que estas 4 escenas que describen el ministerio de Juan y preparan el camino del Mesías nos van a ayudar a poder apreciar realmente y de alguna u otra manera identificarnos con nuestra realidad hoy. Un mundo desolado. Hace ya 4 domingos estudiábamos de la realidad de un mundo desolado. ¿Y qué es lo que implicaba esto? Implicaba que el versículo 1 del capítulo 3 de Lucas nos describe toda esta línea de reyes, de jerarcas, de monarcas, de personas que estaban en el poder, y no solamente ellos, sino también al sumo sacerdocio de Anás y Caifás, lo cual era bastante extraño, porque como también veíamos, no estaba establecido que fueran 2 sumos sacerdotes, sino que solamente uno. Pero esto nos llega a hablar del grado de corrupción que había en el sistema religioso. Y no vamos a entrar en detalle porque ya lo estudiamos y no queremos quedarnos pendientes como hace 4 semanas, sino el deseo es poder culminar la sección. Pero un mundo desolado, este primer encabezado, era descrito de una manera tan eficaz, tan clara por medio de Lucas, cuando en el versículo 1 nos menciona a todos estos hombres: Tiberio César, Pilato, Herodes, su hermano Felipe y por supuesto Anás y Caifás. Un mundo desolado porque en medio de tanta corrupción y de tanta maldad, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, segunda parte del versículo 2.
vino la palabra de Dios a Juan. De la misma manera que lo vemos en el Antiguo Testamento con los profetas, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, y veíamos cómo había tantas similitudes con el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Y esta segunda parte del versículo 2 abre esta segunda escena, un mensaje decisivo, porque de un mundo desolado, en un mundo desolado aparece este mensaje decisivo. Y este mensaje abarca desde el versículo 2 de la segunda parte hasta el versículo 9, el cual estaremos estudiando. Pero antes de llegar ahí, también hablaremos y veremos del versículo 10 al 18 de una multitud desesperada y finalmente de un monarca despiadado, versículos 19 y 20. Un mundo desolado, un mensaje decisivo, una multitud desesperada y un monarca despiadado. Dice el versículo 3, y él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Señor, te damos muchas gracias por esta sección de tu palabra que estaremos estudiando. Señor, ruego que tú seas glorificado, Padre, y que esta realidad de un arrepentimiento para el perdón de pecados pueda ser también una realidad en los corazones de cada uno de nosotros. Que podamos hablar de ese momento, que podamos ser testigos de esa obra del perdón de nuestros pecados. Que apreciemos este mensaje de arrepentimiento y sobre todo glorifiquemos a Cristo. Atesoremos a Cristo, sirvamos a Cristo y obedezcamos a Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Este mensaje decisivo comienza de una manera muy clara. Un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese era el mensaje de Juan. Él iba por toda la región contigua al Jordán. Juan estaba realizando la labor de mensajero, lo veíamos ya hace algunos domingos. Y en este caso, su misión radicaba en preparar el camino, preparar los oídos y de alguna u otra manera el corazón, como lo vamos a ir viendo más adelante. Un arrepentimiento necesario que se proclamaba desde tiempo atrás, desde los profetas, y ahora era necesario poder retomar de manera que la audiencia, después de estos largos años, de este periodo de silencio, pudiera apreciar el Mesías estaba cerca, el Mesías estaba llegando. Juan es quien iba predicando el bautismo del perdón, del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esta palabra predicando nos habla de una proclamación, de un anuncio, y es el énfasis de Lucas, si te das cuenta. A la diferencia de Mateo, a diferencia de Marcos, lo que Lucas busca dejarnos muy en claro es que el ministerio de Juan radicaba no solo en un bautismo, sino en una predicación, en una proclamación, en un mensaje, no solamente en un acto, que si bien es cierto, creo que la mayoría de nosotros lo identifica por el acto, por lo que hacía, pero hay algo más, y es lo que Lucas nos enseña y nos dice, iba predicando, proclamando, y este bautismo, como también veíamos anteriormente, no es el bautismo que conocemos hoy, es decir, no es lo mismo que practicamos hoy. ¿Por qué? Porque esto es algo que se encuentra antes de la cruz. Podemos apreciar eso. El bautismo de Juan es diferente a lo que vemos instituido ya en la Gran Comisión. No había todavía ese conocimiento y la obra de Cristo no había todavía sido culminada en su muerte y su resurrección, sino que este bautismo realmente era un bautismo que preparaba y apuntaba a los corazones a algo que vendría. Eso lo vamos a ver más adelante. El ministerio de Juan el Bautista no era establecer o continuar con ritos o ceremonias ya establecidas. ¿Te das cuenta? El ministerio de Juan era ¿dónde? Apartado, en el desierto. No era en el templo. Y ahí precisamente es donde llegaban las multitudes, como iremos viendo. Es interesante ver que Juan anunciaba este mensaje, buscando preparar los corazones, sacudir los corazones, pero apuntarles a aquel que vendría. Y eso es algo que seguramente muchos de nosotros ya hemos leído. Pero es tan importante poder aclarar esto. Este bautismo, lejos de buscar acaparar miradas y tener un valor
salvífico apuntaba a aquel que genuinamente vendría a obrar y salvar los corazones. Esta es la labor del mensajero, hermanos, preparar el camino. Por lo que este bautismo, lejos de tener un valor o una importancia de salvación, lo que hacía era que permitía que aquellas personas que se sentían identificadas con el mensaje del Mesías que había sido prometido tiempo atrás, pudieran realizar un acto público para que por testimonio otros pudieran ver, él se está identificando con la esperanza gloriosa del Mesías y está preparando su corazón para su llegada. Nuestro Señor Jesucristo en repetidas ocasiones decía, ¿recuerdan? El que tenga oídos para oír, oiga. Porque claramente no todos los tenían, claramente no todos los corazones son esa buena tierra, la cual nos ilustra la parábola del sembrador. Y como leíamos también en nuestra lectura bíblica, ¿recuerdan? Si prestamos atención ahí en el libro de Hechos, había algunos que se identificaban solamente con el bautismo de Juan. ¿Recuerdan la lectura que tuvimos? ¿Y cuál era la realidad? ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo? Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y en eso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Es lo que leíamos juntos. Todavía en el libro de los Hechos había aquellos que se identificaban con Juan, pero no sabían lo que había sucedido con el Mesías, con el Cristo. Y lo vemos claramente, que los apóstoles, los discípulos entendieron muy bien que la labor de Juan no era el ocupar primacía, sino de poder ayudar y preparar los corazones. De manera que cuando Pablo se encuentra con estos, entre ellos Apolos, que como sabemos ahí solo conocía el bautismo de Juan, rápidamente Pablo les dice, no nos podemos quedar ahí. Hay algo más. Hoy nosotros, como lo sabemos, nos encontramos muchos años después y comprendemos y entendemos que este bautismo tenía esa misión, poder permitir que la gente, aquellos que tenían oídos para oír, pudieran darse cuenta que era la oportunidad de identificarse y poner esa esperanza de manera pública en el Mesías. Y tan importante que este bautismo es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Y es que en una sociedad tan corrompida, este era el camino a seguir. Los líderes religiosos estaban preocupados por guardar la ley y continuar poniendo cargas pesadas sobre los hombros de las personas. Y el perdón de pecados no podía provenir de un sentido, de un sistema religioso legalista. Lo que Juan buscaba hablar era de poder hacerle ver y dar claridad al corazón y hacerles ver su necesidad de volverse a Dios. Este arrepentimiento, de acuerdo al mensaje de Juan, se refleja en una preocupación por las necesidades del prójimo, como lo vamos a ver. Y este arrepentimiento no se trata de una utopía, de una ilusión, sino se trata de algo que apunta a un evento final. Reorienta una vida de pecado a una vida que agrada a Dios, que busca agradar a Dios. Y como hemos venido anunciando también y ya estudiando, el arrepentimiento no es un esfuerzo tuyo, un esfuerzo mío. El arrepentimiento no es aquello que nosotros practicamos, que hacemos, que nos disciplinamos, que tiene un mérito en ti o en mí. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento no radica en que un hombre puede cambiar en sus propias fuerzas. Al contrario, nos hace ver que no podemos. El arrepentimiento no es una reforma humana, una disciplina. El arrepentimiento es aquello que Dios da al hacernos ver nuestra incapacidad para poder convertir el corazón. Es lo que veíamos hace unos domingos en Ezequiel capítulo 18 y en Ezequiel capítulo 36. Dice el Señor, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Te pregunto yo, ¿somos capaces de poder hacernos un corazón nuevo? No. Es el Señor quien había prometido ser un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo para poder andar en sus ordenanzas. De otra manera, es imposible poder hacerlo. Y los apóstoles entendieron que el arrepentimiento es un don que el Dios concede. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 31, vayan ahí conmigo, me parece que es importante que podamos afirmarlo.
Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Es Pedro respondiendo y diciéndole a las autoridades, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice el versículo 29. Versículo 30, el Dios de nuestros padres, dice Pedro, resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. Junto a los apóstoles proclaman y mencionan y predican el mensaje. Y vean el versículo 31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Es Dios quien levantó a Jesús para dar arrepentimiento, para proveer ese arrepentimiento. Hechos capítulo 11, versículo 18. Con mayor claridad podemos apreciar ahí versículo 18 del capítulo 11 de Hechos, unas páginas más adelante. Una vez que hay estas noticias de salvación entre los gentiles, vean lo que dicen las personas. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién es quien concede el arrepentimiento que conduce a la vida? Es Dios. Si tienes dónde apuntar, podemos mencionar brevemente 2 Corintios capítulo 7, porque del versículo 9 al versículo 11 se nos menciona que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. No es esa tristeza que el mundo pueda atesorar, no es contristarnos, sino dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, 9, que fuimos contristados según Dios para arrepentimiento. Para arrepentimiento. En 2 de Timoteo, ustedes saben y han escuchado las epístolas pastorales, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, se nos describe cómo debe ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, y ahí se nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, 2 de Timoteo 2:24, sino que debe ser amable, que debe ser apto para enseñar, sufrido, versículo 25, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y prestemos atención a la segunda parte del versículo 25 de 2 de Timoteo 2. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 de Timoteo 2, versículo 24 al 26. Si se dan cuenta y prestan atención al pasaje, nos hace ver la realidad del hombre en su pecado, que estudiábamos hoy en la escuela para padres, desde niños. Y aquí hay otra ilustración. En el lazo del diablo, presas del lazo del diablo, atados, cautivos. Desde pequeños. Ahí está la corrupción y el pecado y la muerte espiritual que heredamos de Adán. Pero Dios, quien concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Esa es la realidad del mundo y esa es la realidad que Jesús predicó, el mensaje que predicó de arrepentimiento para que el que tenga oídos para oír, oiga. Pero tú y yo sabemos que no todos tenían oídos para oír. La realidad de la misma parábola del sembrador, hay diferentes corazones y tierras. Muchos son llamados, pocos escogidos. Aún el apóstol Juan en 1 Juan nos dice que algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esa también realidad de que posiblemente den apariencia a algunos, pero no hay un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento no es una obra en la cual tú te puedas gloriar. La salvación es del Señor de principio a fin y es un don de Dios del cual ni tú ni yo podemos gloriarnos. Ni levantar la mano, ni atribuirte mérito alguno. El mensaje central en la Gran Comisión descrito en Lucas 24, ¿cuál es? Que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la Gran Comisión, el hacer discípulos y predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús.
Decía Juan el Bautista en Mateo 3, y nuevamente arrepentíos, Lucas capítulo 5, versículo 32 y Lucas 15, Jesús predicando también de la importancia del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento genuino, según de Corintios 7, el cual no solo es una tristeza, un remordimiento, sino que realmente viene a transformar la vida del hombre, de la mujer. Así que este es el bautismo que predicaba Juan. Este es el bautismo de arrepentimiento, haciéndole ver a las personas, aquellos que podían escuchar, que se necesitaba este milagro. Y continuamos leyendo ahí en Lucas capítulo 3, versículo 4. Vean conmigo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Algunos de nosotros leemos esto y pues decimos, no, ¿qué será? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Lucas al estar citando Isaías capítulo 40? Con los varones tuvimos la oportunidad de estudiar Isaías y el mensaje tan importante de que hay uno sentado en su trono alto y sublime, que hay uno que gobierna sobre todo, que hay uno merecedor. Y el mensaje de Isaías una y otra vez apunta a ese santo, 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 a pesar de los intentos de los hombres por poder ocupar ese lugar mediante soberbia y orgullo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Lucas al citar Isaías? Voz del que clama en el desierto, Juan el Bautista, aquella voz preparando el camino del Señor y buscando y proclamando que es necesario enderezar sus sendas. Enderezar las sendas, preparar el camino. Hay algo torcido que tiene que ser enderezado. Porque a partir del versículo 40 de Isaías hay un cambio de tono en el libro donde se aprecia la esperanza y la misericordia. Y es aquí donde nosotros vemos el gran amor de Dios para con los suyos. Para con nosotros hoy hay esperanza y misericordia. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Alguien va a rellenar ese valle, alguien va a bajar a los montes, alguien va a enderezar los caminos torcidos y alguien va a allanar los caminos ásperos. Y ese es Dios mediante su mensajero, mediante su obra. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Otra vez ese recordatorio. No hay lugar para los altivos, no hay lugar para aquellos que buscan ocupar un lugar en lo alto. Todo tiene que prepararse. En el corazón del hombre, aquello torcido debe ser enderezado. Todo aquello que está buscando recibir algo de reconocimiento tiene que ser traído a un nivel. De manera que el corazón pueda realmente ser esa carretera, pueda ser ese camino preparado para el mensaje, para la llegada del Mesías. ¿Dónde acabará el orgullo, el orgulloso? ¿Dónde acabará el orgullo del hombre? Destrucción. Una y otra vez Isaías nos habla de aquello que le sucederá a los impíos. Hay referencias al fuego y lo vamos a ir viendo también en el contexto. Es tan interesante la manera en que los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. No debemos de dejar de maravillarnos de esta verdad. Es Dios quien prepara el camino. Es Dios quien hace esto. Isaías 57, Isaías 62, 10. El mensaje de Isaías es que es Dios quien va a aplastar al orgulloso. Porque ¿a quién mirará él? Al pobre y humilde de espíritu, que tiembla su palabra. Isaías 57. Isaías 62. Es Dios quien prepara mediante su mensajero el corazón del pueblo. Esto era necesario. Preparar el camino del Señor, preparar el camino, hacerles ver a las personas y apuntarles a su pecado, de manera que ellos puedan realmente ser despertados, traídos de muerte a vida, regenerados para poder ver y darse cuenta de su realidad, de manera que puedan proceder a un arrepentimiento. Y versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas menciona la cita hasta al versículo 5 de Isaías 40 para hacernos ver que toda carne, los gentiles, todo el mundo verá la salvación de Dios. El ministerio de Juan radica en un llamado al arrepentimiento porque el poder y porque la salvación de Dios está cerca y será visible para todos.
Así culmina el libro de los Hechos. La salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ha llegado hasta lo último de la tierra. Vean el versículo 7. Continúa Juan. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Las multitudes venían. Vean ahí cómo se nos hace referencia, que venían para ser bautizadas por él. Mateo capítulo 3, en su relato paralelo, nos dice que se refiere a los fariseos y a los saduceos de manera específica cuando les dice: oh generación de víboras, hijos de serpientes. Están buscando huir. No están haciendo esto de corazón. Son falsos. Este pueblo se me acerca con sus palabras, dice Isaías 29:13, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la realidad. Generación de víboras no es para nada una descripción que nosotros buscaríamos para nuestra, ¿cómo se dice? Lápida, ¿verdad? Para nuestro funeral. Aquí una víbora falleció. Pues no. Es lo último que queremos que seguramente nos digan. Bueno, seguro habrá otras cosas. Pero no es una descripción que llene nuestro corazón de orgullo, ¿verdad? Que nos haga ver, que nos haga sentir. No. Aquellos que cuando hay fuego, si has escuchado, has visto esa ilustración, ¿no? Cuando hay fuego, esas serpientes salen. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No estén tan cómodas ahí, serpientes, no estén tan cómodos ahí, víboras, porque el día del Señor viene. Y el día del Señor ha sido descrito una y otra vez como un ardor, como un día terrible de ira, donde el Dios castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Va a hacer cesar la arrogancia de los soberbios y va a abatir la altivez de los fuertes. ¿Qué profeta creen ustedes que estoy citando? Isaías. ¿Recuerdan? Los decía hace un momento. Así como se cita Isaías 40 en el versículo 4 y 5. El mensaje en Isaías, y ahí en específico en el capítulo 13, abatir, hacer cesar la arrogancia y la altivez. Porque tal vez tú no te identificas como una persona altiva o orgullosa, pero con nuestra práctica muchas veces eso es lo que estamos haciéndole ver a Dios. ¿Cuántas veces como hombres no hablamos y dudamos del liderazgo o del amor o de la responsabilidad del cónyuge? Haciendo ver: Dios, te equivocaste. Esta no era el esposo, esta no era la esposa que yo requería. En mi hogar no puede ser el hombre el líder. Te equivocaste, Dios, en tu diseño. No pensaste en darme a este hombre cuando hablaste de que en el hogar debe ser el líder. Cuando priorizamos principios de crianza de este mundo, Dios, te equivocaste en tu palabra. La vara, Dios, eso ya fue hace varios años. Eso no es lo que está de moda hoy. Dios, ¿cómo se te pasó ahí, Señor? No lo decimos, pero simplemente ignoramos esos pasajes. La instrucción día y noche, ponemos en duda la suficiencia de la Escritura y su autoridad, de manera que con nuestros corazones estamos mostrando este mismo orgullo y esta misma altivez de que nuestra opinión y la opinión de cualquier persona que nos presenta en un video y que nos habla acerca de cualquier cosa es más importante que lo que vemos en la Escritura. Y desde ese momento tú estás ya situando el consejo de los hombres por encima del consejo de Dios. Ninguno de nosotros anhelamos y ponernos en una posición de decir: yo le voy a enseñar a Dios cómo se deben hacer las cosas. No, pero con nuestras acciones lo hacemos. Orar, yo estoy muy ocupado, no necesito. Leer su palabra, no, yo el domingo, con eso es suficiente. Ahí está otra muestra. No necesito del Señor, no necesito de Dios, no necesito de Él. No lo decimos, pero con nuestras acciones claramente estamos dando lugar a decir: hay otras cosas más importantes. Tengo otras prioridades. Venir a la iglesia, entre tantas otras cosas. ¿Quién te enseñó a huir de la ira del Señor?
el día de Jehová. Multitudes venían, pero tanto en Jeremías como en Amós como en Sofonías está este mensaje de que la ira venidera, la ira de Dios vendrá y es inminente, y por eso era necesario que se pregonara y se anunciara y se preparara el camino para el Señor, para que aquellos que tengan oídos para oír reaccionen y dispongan su corazón, y lejos de andar en altivez y en orgullo, sometan su vida al Creador de todo, al Creador de todo, al que conoce mejor que nadie cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu vida, cómo debes conducir tu vida. Muchas veces se compara, ¿no?, la Biblia, y se dice, es como el manual, el instructivo. Y la verdad es que creo que queda corta esa ilustración. Porque cuando compras algo y viene con un instructivo, si lo construyes mal, no viene el diseñador y te castiga, ¿verdad? No te multan. No, ¿por qué no seguiste el instructivo? Lo hiciste muy mal, vienen y te multan. Multa por no seguir el instructivo. Nadie hace eso. Al contrario, pues si no lo quiere seguir, pues que no lo siga, pues lo va a romper, ¿no? El tripié, la mesa, la silla. Que es muy diferente. La Biblia no es un instructivo. La ley de Dios que está grabada en tu corazón, en mi corazón, Romanos capítulo 1, nos deja sin excusa delante de Dios. Y su palabra hoy aquí viene a establecer su autoridad y decirte, así es como tú debes vivir para agradar a Dios. Y si no quieres someterte, va a haber un castigo. Temporal, eterno. No son consejos. El día del Señor vendrá, y tal y como lo vemos aquí, siempre habrá esos que quieran huir, que quieran escapar, ven el fuego y quieren distraerse con otras cosas. No. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La vara está establecida, es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dices estar arrepentido, dices conocer a Dios, vamos a ver tu vida. Ahora, eso no significa que tú con tu hermano vas a andar con una lupa, con un microscopio, buscando cada detalle de su vida para poder hacerle ver lo que está mal. Eso no es amor. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ver nuestra vida, examinar nuestra vida antes de buscar quitarle las pequeñitas cositas que vemos en el hermano. El verdadero amor sí nos lleva a exhortar, a edificar, a animar a nuestro prójimo, pero en amor. Aquel que comienza con un abrazo, aquel que comienza con una preocupación genuina y real. De hermano, estamos en este camino. ¿Cómo estás viviendo? Por supuesto, aquí es un contexto donde Juan está predicando a las multitudes, entre ellos a hombres necios y duros de corazón como los fariseos. Pero hay un fruto. El proceder de una vida cristiana es aquella que muestra un compromiso público. Y les dice aquí Juan, no comencéis a decir dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre, un imperativo. No empiecen a decir que tienen a Abraham por padre, porque para ellos era muy importante, hijos de la promesa. Como a lo mejor el día de hoy pueda ser padres cristianos, cuna evangélica. Toda mi vida he sido cristiano. Lo que me enseñó mi abuelo, lo que me enseñó mi padre, no, todo eso todo a un lado. La salvación no es lo que te han enseñado, que tenga que ver con otras personas, con la profesión de otras personas. Tiene que ver con tu vida y cómo te estás conduciendo. Ser hijos de Abraham. La posición familiar, la línea directa, nada de esto tiene valor alguno delante de los ojos de Dios. Y la referencia a las piedras es, Dios mismo puede levantar hijos de Abraham. De nada, Dios es el creador y tú no tienes la absoluta autoridad para poder poner condiciones y hacerte sentir especial delante de Dios, el creador de todo. Es Dios quien puede levantar adoradores y que traerá adoradores de toda lengua, tribu y nación. Y no hay razón para jactarse. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No nos sintamos especiales. Fariseos, hijos de Abraham, religiosos, no nos sintamos indispensables en los planes de Dios.
antes bien con humildad. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Y vean el versículo 9, no está suavizando el mensaje, ni lo va a suavizar. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¡Wow! La posibilidad latente, inminente, ya también. Esa es la idea en el original. Ahí está. El hacha está puesta. Jesús también usa la imagen del árbol, de sus frutos, en Juan capítulo 6. ¿Y eso qué quiere decir? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es un sentido de urgencia. ¿Quién cortará estos árboles sin fruto? El Dios justo. Aquel que prepara el corazón, aquel que concede el arrepentimiento para su gloria. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Otra vez esta reiteración o esta idea del fuego, aquello que consume, que trae juicio. Es muy importante entender la imagen del fuego aquí, porque una y otra vez en las Escrituras se nos habla de juicio. Y esto debe traer alerta a nuestro corazón, porque hay tanto que se habla y que se canta hoy, anhelando el fuego de Dios. El fuego de Dios, cuando viene en las Escrituras, viene a destruir, a enjuiciar. Ya veremos Hechos capítulo 2. Pero el juicio de Dios y el fuego viene a consumir aquel árbol que no da buen fruto. Jesús por eso nos enseñó de nuestra dependencia como hijos de Él, de estar unidos a la vid para poder dar fruto, estar unidos a la vid, esos pámpanos, sarmientos, para dar fruto. Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. El mensaje de Juan es muy claro, hermanos. Su ministerio radicaba en proclamar la verdad. Este mensaje decisivo es un mensaje de juicio inminente para aquellos que no se arrepientan y hacerles ver su realidad. Hay un juicio preparado. Y hoy para nosotros, estoy seguro, aquí también, un mensaje importante que recordar. Porque todo corazón orgulloso y toda altivez va a ser destruida. Y aquellos que no doblen su rodilla ante el Rey y no se sometan, serán consumidos. Veamos ahora, después de ver un mundo desolado, un mensaje decisivo, veamos a esta multitud desesperada. Versículo 10, y la gente preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Algunos de ustedes seguro les hace conocido esta respuesta, porque en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro proclama su primer sermón, la gente de igual manera dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y a lo mejor es la reacción de algunos de los presentes. ¿Cómo respondemos a este mensaje de juicio inminente? El mensaje no pasó desapercibido para todos. Hubo aquellos que escucharon y que estaban atentos. La gente preguntaba, la multitud desesperada. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Tienes más de lo que necesitas? Da a tu prójimo. La manera de ver un fruto digno de arrepentimiento es mostrando una preocupación y un amor al prójimo. La referencia a las 2 túnicas era algo que se acostumbraba en aquel momento. Seguramente recordarán ustedes cómo Jesús, cuando envía a los suyos, les dice, no lleven 2 túnicas, no es necesario que lleven 2. También se nos habla de la capa, de este elemento que va por encima, ¿no? Que si alguien que ofrecieras la otra mejilla, que aún dieras tu capa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que ya estás cubierto tú, pero tienes algo adicional que no es indispensable. La religión pura y sin mácula es esta, dice Santiago en capítulo 1, versículo 27, visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Es en Santiago 1, 27 y en Miqueas 6, 8, un pasaje que seguramente recuerdas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y es el mismo principio para la segunda parte del versículo 11. El que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tesoro de tu corazón no sean tus posesiones, no sean mis posesiones, que podamos tener contentamiento al tener lo suficiente.
y podamos estar dispuestos a servir al prójimo, a abrir las puertas de nuestro hogar, a poder mostrarnos con amor y misericordia. Ese es un proceder que brota de un corazón arrepentido. Es un fruto de un corazón arrepentido, un amor, una misericordia desinteresada por el prójimo. Y eso te va a hacer negarte a ti mismo. Hemos estudiado en la escuela para padres esos principios elementales. Amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Un amor donde ella es prioridad, donde yo busco cuidar, nutrir, alimentar, cuidar y guardar su corazón de la misma manera que Jesús hace lo mismo por su iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Hay una prioridad. No es mi comodidad, decíamos la semana pasada el ejemplo, llegar cansado del trabajo. Merezco que me sirvan, yo vengo muy cansado, merezco que a mí me hagan, yo tengo excusa, tengo una justificación para que a mí me hagan, para que a mí me sirvan. Espérate, tú no eres el centro del universo. Tu familia también tiene otras necesidades y tu esposa, al haber estado con tus hijos todo el día, también ha estado cansada, también ha estado haciendo otras cosas que ocupan su fuerza y su atención. Y tú no eres el centro donde todo gira alrededor de ti, sino que tú como un hombre, bajo este mismo principio, pones a tu prójimo, en este caso, en un caso muy práctico, a tu esposa, buscando servirla, amarla. Es tu prioridad. Y como nosotros como creyentes, el poder tener una familia grande, una iglesia local donde podamos servir, estando pendientes a las necesidades de los otros. No hay excusa. Versículo 12, vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran estos publicanos? Eran ciudadanos romanos. A ellos se les delegaba colectar impuestos con un cargo adicional para sus propios gastos. Aumentaban ahí un poco. Los publicanos eran, a su vez, aquellos que tenían a su cargo los recaudadores de impuestos para llegar a cabo esta labor. Ellos tenían una facilidad para cobrar más de lo necesario. ¿Y qué es lo que les dice Juan? No exijan más de lo que está ordenado. Estos publicanos les dicen, Maestro, lo reconocen como maestro. Y la respuesta de Juan es muy tajante y muy clara. No exijan más de lo que les es ordenado. Ahora, yo no sé si habían pensado en esto, pero Juan no les dije, dejen su trabajo. Juan no les dice, dejen su trabajo. Lo pudo haber hecho. Están en un ambiente de corrupción, déjenlo. Ahora, muy posiblemente al estar obrando rectamente, tal vez lo llegarían a perder en un futuro, no lo sabemos. Se trata de especular. Pero ahí donde estás, te dice Juan, ahí donde estás, deja de robar, deja de pedir más, deja de anhelar riquezas ilícitas para tu corazón, porque creo que tú y yo lo sabemos ya, nunca es suficiente. Entre comillas, ¿verdad? Siempre podemos estar mejor. Pero si somos creyentes y el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones y tenemos su palabra, tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad. Lo estudiábamos hoy en la escuela para padres. Nuestra mejor vida será en la eternidad, pero estando aquí en la tierra, eso es suficiente. Eso es suficiente. Vienen los soldados y le preguntan, ¿nosotros qué haremos? También tiene para los soldados. No hagan extorsión, no calumniéis, contentaos con vuestro salario. ¿Qué quiere decir esto? Los soldados se aprovechaban de su posición para hacer conforme a sus deseos, imagínense ustedes, armados y haciendo uso de la violencia para que otros obraran a su favor. Juan les dice, no aprovechen su posición para difamar o para obtener ganancias, para hablar mal de otros. Estén contentos con lo que tienen. Estén contentos con lo que tienen. Continuamos con esta multitud desesperada. Dice, y como el pueblo estaba en expectativa, versículo 15, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Había conocimiento y había temor de Dios por sus planes. Ellos estaban realmente deseando al Mesías y muchos de ustedes lo saben por las razones equivocadas. Pensaban que este vendría con mano fuerte en el sentido físico para liberarlos del imperio romano. Pero venía, como lo sabemos, a liberarlos de un problema mayor, el más grande de todos, el pecado. Pero la gente, el pueblo, estaba a la expectativa. Los mismos discípulos de Juan más adelante lo vemos cuando vienen a Jesús y le dicen, ¿eres tú el Mesías?
Vean la respuesta de Juan al ver esta desesperación y esta expectativa de la gente. Versículo 16. Juan responde y les dice: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Las referencias al fuego continúan. Y no se está poniendo más bonito ni alentador el panorama para aquellos a los que les es reservado el fuego. Vean ahí cómo la respuesta de Juan realmente se divide en tres partes. La primera, él dice: yo les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Otra vez, el mensaje de Juan nunca fue atraer la atención a él, sino que puedan notar y saber que vendría alguien más poderoso, alguien sobre el cual reposaría el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Isaías 11:2. Porque Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Ese espíritu de poder. Y lo que dice Juan es muy claro, porque en aquel momento atar o desatar la correa del calzado era una tarea que llevaban a cabo los esclavos, los siervos con su maestro. Y Juan lo que está diciendo: no soy digno ni siquiera de hacer eso. También dice, no solo que va más poderoso que él, sino que bautizará en Espíritu y en fuego. Lo sabemos nosotros. Sellando a los suyos, Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquellos que son su posesión, el Espíritu Santo de la promesa viene y sella a los creyentes. Y hoy mora en nosotros, guiándonos, ayudándonos, consolándonos, redarguyéndonos. Y fuego. Y nuevamente aquí suele ser interpretado como Pentecostés, Hechos capítulo 2. Fuego. Y les decía yo hace un momento, tal vez algunos de los presentes, tal vez no todos, pero al menos yo en lo personal he escuchado clamor, deseo, canciones. El fuego de Dios, que venga el fuego, que venga el fuego, que venga el fuego. Una y otra vez a lo largo de la Escritura, cuando viene el fuego, nadie lo quiere de vuelta. ¿Por qué? Porque trae juicio y destruye. Hechos capítulo 2 nos dice que las lenguas eran como de fuego. Pero en ninguna parte se nos habla de fuego consumiendo, sino que como de fuego. Esas lenguas eran como de fuego, y sabemos qué es lo que producían, que permitían que las personas hablaran en otros idiomas. Hermanos, el creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pero el fuego está reservado para todos aquellos que niegan a arrepentirse. Un fuego purificador, Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2, Malaquías 4, versículo 1. Aún mismo Lucas capítulo 9, versículo 54. ¿Se acuerdan ustedes? Jacobo y Juan, denominados los hijos del trueno. ¿Cuáles son sus palabras? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? El entendimiento era muy claro. El fuego no venía para ser reavivados. No es la llama de la pasión, del amor, del conducirnos. No es nada que ver con sentimientos. Es un juicio de Dios que viene y realmente trae un castigo real y genuino a aquellos que se niegan. Porque Él es el juez. Vean el versículo 17. Todavía profundiza más en este concepto, en esta idea, en esta realidad del fuego. Su aventador está en su mano. ¿Qué es esto? Esta pala con forma de tenedor que arroja el grano al aire y permite que el viento separe la paja y las impurezas. Tiene su herramienta en su mano y va a limpiar su era y va a recoger el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Te pregunto yo,
Si somos consistentes en una lectura, vamos a darnos cuenta que la referencia al fuego, tanto en el versículo 16 como en el 17 en su contexto, no se refiere a cosas distintas, a un bautizo en Espíritu Santo y fuego y a un juicio en fuego, sino que nos habla de que a los creyentes les es reservado esa realidad de ser bautizados en el Espíritu y el fuego. ¿Reservado para quiénes? Para quemar la paja. Aquello que no es, que no le pertenece. No es un juego, no es una emoción. No podemos guiarnos en base a emociones o entendimientos equivocados. En el contexto es muy claro. Y los discípulos sabían que Juan había predicado un bautismo de arrepentimiento, y que Juan hablaba y apuntaba que no era el Cristo. Hechos capítulo 13, versículos 24 al 26, vemos un ejemplo claro donde los apóstoles reafirman esta verdad. Versículo 18, con esta y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buscando que reaccione el pueblo, que pueda entender el mensaje de Juan. Eran buenas nuevas para el pueblo, pero la dureza, la firmeza y la claridad con la que tenían que ser habladas demuestran un amor por aquellos que creerían y un amor también para que todos puedan decir que no tenían excusa, escucharon de la llegada próxima del Mesías. Este mensaje ayudaba a que el pueblo volteara sus ojos, doblegara su corazón y mantuviera en expectativa la llegada del Mesías. Gran expectativa. Así que esta multitud desesperada, entre ellos algunos que serían sellados con el Espíritu y otros reservados para el fuego, de la misma manera que el día de hoy. Y finalmente la sección culmina con versículos 19 y 20, un monarca despiadado. Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Se nos habla de que Herodes será reprendido por Juan, porque los pasajes paralelos, Mateo y Marcos, nos enseñan que Herodes había tomado a Herodías por su mujer. Pero además Lucas nos menciona que hay más maldades. Todas las maldades que Herodes había hecho. ¿Recuerdan cuál era la primera escena que vimos en el pasaje? Un mundo desolado donde precisamente se nos menciona Herodes. De manera muy interesante, Lucas culmina la sección con un caso específico de Herodes para poder hacernos ver de inicio a fin que en la oscuridad de este mundo había un mensaje central. Todo el contenido que está entre los versículos 1 y el versículo 19 y 20. ¿De qué propósito tenían? Yo no sé si te has preguntado, ¿qué propósito tenía para Lucas presentar esta narrativa o esta descripción corta de lo que Herodes estaba haciendo? Bueno, me parece que también claramente es un llamado de atención, porque esta es la realidad hasta el mismo día de hoy. Estaba siendo reprendido por Juan, le estaba predicando, imagínense, este hombre que las multitudes venían y Juan hablando en contra del pecado de este hombre, pues llegó un momento que dijo, ya, o sea, me tiene harto, nos deshacemos de él. Pero en medio de esto, sabes tú y sabemos yo, a la luz de la Escritura, y si con la ayuda de Dios lo estudiaremos más adelante, no fue suficiente para parar la proclamación del Evangelio y el llamado a arrepentimiento que, hermanos, nos llega a nuestros oídos hoy. Esta sección abre y cierra con la indiferencia del mundo, con la indiferencia de la sociedad al mensaje de salvación. Pero en medio de tanta oscuridad el mensaje fue proclamado, anunciado, y había quienes escuchaban ese mensaje. Y es nuestra oración que entre los presentes también estén aquellos
que al escuchar este mensaje puedan escudriñar su vida, evaluar su corazón y genuinamente venir al Señor en arrepentimiento y fe. Clamar al Señor que te conceda arrepentimiento, de manera que puedas ver la gravedad de tu pecado, puedas depositar tu confianza en Cristo y encontrar salvación y vida eterna. De otra manera, seguramente te encuentras descrito en la actitud de Herodes. Hacemos a un lado aquello que apunta a nuestro pecado. Hacemos a un lado aquello que nos recuerda de nuestro pecado. Lo ignoramos porque trae alivio momentáneo. Nos alejamos de aquellos que nos apuntan, que nos recuerdan dónde debemos afinar, dónde debemos de nosotros alinear y tomar decisiones firmes, no para nuestra gloria, sino para humillarnos en la palabra de Dios, para ser humillados por la palabra de Dios y venir a Cristo clamando por misericordia. El juicio es inminente. Lo acabamos de leer hace un momento. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era. Y el día del Señor está próximo. Y el mensaje de Juan para preparar el camino al Mesías ya había sido proclamado. Hoy, en esta tarde, al venir a la cena del Señor y participar de ella, es tan importante que evaluemos nuestra condición. Hermanos sugieres, pueden pasar si quieren ya a sus lugares. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a responder y cómo vamos nosotros a evaluar genuinamente nuestra vida? No a la luz de lo que las personas piensan, no a la luz de lo que las personas creen, sino a la luz de la palabra. ¿Dónde está tu corazón y dónde está aquello que atesora tu vida? Podemos en esta tarde venir ante Él y rogar que sea Él quien escudriñe nuestro corazón. Para que lejos de aparentar, porque aquí pues todos nos vemos muy bien, pero el Señor conoce nuestro corazón. Y es mi oración que podamos cada uno de nosotros evaluar nuestra vida y encontrar esperanza y perdón en la sangre de Cristo. De manera que genuinamente podamos ser libres de este juicio y de esta ira venidera. Podemos inclinar el rostro ahí donde estamos para hacer una oración.